Grabar entonces y compartimos. Mm. Creo que ahí andábamos. Sí, en esa transparencia habíamos quedado ayer, si mal no recuerdo. ¿Sí? Bien. Habíamos hablado del banco de proyectos y lo que sigue es el sistema de análisis técnico económico, ¿no es cierto? Y ahí las herramientas que tienen. Las metodologías. Las metodologías, ¿no es cierto? Ya hemos hablado algo de metodologías, ¿no es cierto? Voy a apagar la radio porque habíamos hablado algo de metodologías, ¿no es cierto? Eh, la cuestión acá, ¿no es cierto?, está en los criterios para formulación y evaluación de la iniciativa de inversión pública, se requiere de esto, que está acá. Se habla, ¿no es cierto?, de criterios generales de preparación y evaluación. Esta es la famosa pertinencia, ¿ok? Muchos proyectos, ¿no es cierto?, se caen en las etapas de postulación porque los proyectos, ¿no es cierto?, no son pertinentes a la línea de financiamiento, ¿ok? De hecho, casi siempre los proyectos pasan por un análisis de criterio de objetivo, que se busca por eso. Un ejemplo de eso podría ser, por ejemplo, la línea FIC. La línea FIC, ¿no es cierto?, es una provisión en la práctica, ¿no es cierto?, que funciona como una provisión en el presupuesto de los FNDR, ¿no es cierto?, y en varias otras instituciones, la cual, ¿no es cierto?, se dice, mira, con estas plata, ¿no es cierto?, con este monto de recursos, ¿no es cierto?, se pueden financiar proyectos de innovación, de emprendimiento, ¿no es cierto?, de incremento de la productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, a esa línea FIC pueden acceder solamente cierto tipo de instituciones. Eso es un criterio, ¿ok? Ahí se pueden hacer estudios básicos, se pueden hacer cuestiones que parecen inversiones, ¿no es cierto? En realidad no lo son, no están consideradas inversiones. Pero en la práctica, ¿no es cierto?, Eh, esos recursos, ¿no es cierto?, son recursos que de alguna manera, ¿no es cierto?, están sujetos a ciertos criterios de elegibilidad. ¿Okay? Lo que nosotros vimos ahí en las glosas, ¿no es cierto?, de la ley de presupuesto, ¿no es cierto?, son eso, explicaciones de criterios en la práctica, ¿no es cierto? No tienen la fuerza legal, ¿no es cierto?, que si yo, de hecho, se pueden reformular los proyectos en ese caso, en algunos casos se puede transferir financiamiento de una partida a otra, etcétera. ¿Okay? Cuidado con eso, ¿no es cierto? Ahí hay muchas tentaciones y ahí también hay medidas de pata históricas, ¿no es cierto?, con respecto a los criterios, que en algunos casos, ¿no es cierto?, incluso se han aprobado asignaciones de gasto, ¿no es cierto?, que no son elegibles, ¿ok? A ver, un ejemplo, ¿no es cierto?, debe haber sido por ahí por el año 2015, hace unos 5 años atrás, ¿no es cierto? Claro, las postrimerías del gobierno de Bachelet 1, no, de, de Piñera 1, ¿no es cierto? A alguien se le ocurrió nada más inteligente que mejorar los sueldos de los funcionarios del gobierno regional en Atacama con recursos del FNDR. El FNDR, ¿no es cierto?, es un fondo para inversiones. No se pueden gastar en remuneraciones. ¿Ok? Quedó la pelotera, ¿no es cierto?, por supuesto. Eh, Mucha gente criticó la idea, ¿no es cierto?, otros no tanto, ¿no es cierto?, pero evidentemente eso de nuevo tenía una motivación política, ¿no es cierto? Alguien se estaba tratando de ser el simpático con más de alguien, eh, y de hecho, finalmente se logró cierto consenso en apoyar esa iniciativa. Para eso hubo que hacer una ley, hubo que pasarlo por el Congreso. Para sacar plata, ¿no es cierto?, de los recursos para inversión y meterlos a recursos, a recursos humanos, ¿no es cierto?, hubo que hacer una ley. Eh, um, Quizás esto también tiene que ver con aspectos legales, ¿no es cierto? Pero la ley de bases administrativas del Estado, ¿no es cierto?, te dice, mira, el Estado, ¿no es cierto?, aprueba un presupuesto, ¿no es cierto?, que va por partida, es decir, que si yo va a inversiones, a recursos humanos, a gastos, a bienes y servicios de consumo, ¿no es cierto?, en fin, las denominaciones que tenga la ley de presupuesto, ¿no es cierto? Pero además también asigna presupuesto, ¿no es cierto?, a programas, a instituciones, etcétera, etcétera, siempre basado en el mismo plan de cuentas. Resulta que desde la ley, ¿no es cierto?, por la ley se pueden transferir recursos, ¿no es cierto?, entre instituciones que participan en el presupuesto nacional, ¿no es cierto?, siempre y cuando vayan al mismo ítem. Ejemplo,
qué sé yo, supongamos lo que se ha hecho en Arica, ¿no es cierto?, para salvar un poco la ejecución, la eficiencia de los gobiernos regionales. Supongamos, por ejemplo, qué sé yo, que al gobierno regional de Arica y Parinacota le sobra plata, no ha sido capaz de gastársela, ¿no es cierto?, ha estado dedicado a hacer cualquier cosa, ¿no es cierto?, a jugar Nintendo, PlayStation, algo por el estilo, eh, y entonces, ¿no es cierto?, le sobró plata, ¿ok? Esa plata estaba destinada a inversión. Entonces, lo que hizo el gobierno regional en ese minuto, ¿no es cierto?, fue decir, mire, ¿sabe qué más? Señores Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿no es cierto?, ustedes también hacen inversión. Nosotros le pasamos la plata a ustedes, ¿no es cierto?, para que ustedes construyan viviendas en Arica. ¿Ok? Eso se puede hacer. Se puede transferir plata entre reparticiones públicas, ¿no es cierto?, que pasan por la ley de presupuesto, cuando las platas se transfieren en el mismo ítem, ¿no es cierto?, de distintas reparticiones públicas. ¿Ok? O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, este es un ejemplo, ese ejemplo que acabo de dar, ¿no es cierto?, es que la plata para inversión del gobierno regional se le pasa a los recursos de inversión del Ministerio de Vivienda. ¿Ok? Lo que no se puede hacer, ¿no es cierto?, es transferir platas de un subtítulo de la ley de presupuesto a otro. No puedo gastar la plata de inversiones en, qué sé yo, en bienes y servicios de consumo, en recursos humanos, cualquier otra partida, ¿no es cierto?, que no corresponda. Eso requiere una ley. ¿Ok? Porque la ley de presupuesto, como les digo, se evalúa y se aprueba, ¿no es cierto?, por esos ítems. ¿Ok? Bien, eso fue una vuelta larga, digamos, pero un poco la idea, ¿no es cierto?, es atención, ¿no es cierto?, a estos criterios generales de preparación y evaluación, ¿no es cierto?, la elegibilidad del gasto, ¿no es cierto?, vienen las glosas de la ley de presupuesto. Después, el desarrollo y mejoramiento y actualización de metodologías específicas por tipo de proyecto, esto es un cuento nunca acabar. Esto están evolucionando siempre las pautas de evaluación y qué sé yo, ¿no es cierto? Y de hecho es bastante natural que eso ocurra, porque la tecnología cambia, ¿no es cierto? Porque el ambiente económico cambia, ¿no es cierto? Por un montón de razones. Hay ciertos productos públicos, ¿no es cierto? Que sé yo, que nunca fueron pensados, ¿no es cierto? O que sé yo, que fue necesario desarrollar en algún minuto. Por ejemplo, hoy día, ¿no es cierto? Que sé yo, hay, qué sé yo, metodología de preparación y evaluación para proyectos de telefonía celular. Cuestión que hace 20 años atrás simplemente no existía. ¿Ok? Hoy día hay, qué sé yo, una curiosidad. La Universidad de Tarapacá, ¿no es cierto?, por ejemplo, fue pionera, ¿no es cierto?, en la formulación, en el desarrollo de la pauta de evaluación de proyectos de electrificación fotovoltaica. La Universidad de Tarapacá, ¿no es cierto?, fue la primera institución en Chile que empezó a instalar paneles fotovoltaicos, ¿no es cierto?, en algunas partes de la región, y resulta que eso evidentemente, ¿no es cierto?, eran proyectos públicos para los cuales no había pauta, así de corto. ¿Okay? El Ministerio de Desarrollo Social, mi plan en esa época, ¿no es cierto?, estamos hablando de finales de la década de los 90, ¿no es cierto?, tuvo que preparar una pauta de evaluación para proyectos de electrificación fotovoltaica, ¿no es cierto?, y eso existe hoy día. ¿Okay? Como esos, muchos otros casos, ¿no es cierto?, las metodologías se van actualizando cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, porque además las cosas van los usos y costumbres van cambiando de las personas. ¿Okay? Y eso, ¿no es cierto?, es una pega permanente, yo diría. Y si yo, hace un par de años atrás, por ejemplo, apareció una pauta para la formulación de proyectos culturales, de proyectos de inversión pública en recursos culturales, la construcción de museos, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de cosas de ese estilo, de centros culturales, etcétera, etcétera. Es una cuestión que no existía simplemente. ¿Okay? Nadie le había dado mucha pelota al tema, simplemente por eso. Y después, ¿no es cierto?, creación de elementos metodológicos que permitan evaluar en forma integral la sinergia entre proyectos. Este es un temazo. ¿Okay? Cuando yo estuve, como seré mi planificación, lo planteé en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, me miraron con cara de preguntas de qué estamos hablando. ¿Qué es lo que ocurre acá? En algún minuto, ¿no es cierto?, lo mencioné, ¿no es cierto?, en clases anteriores dije, mire, el BAN es una buena medida de evaluación, en la medida que tengamos proyectos independientes. Y la gestión pública, desafortunadamente, son muchísimos los casos en que los proyectos no son independientes. ¿Ok? O sea, incluso cuestiones tan pedestres como decir, no sé, pues a ver, construyamos aceras y veredas, ¿ok?, en una ciudad. La construcción de aceras y veredas, ¿no es cierto?, eh, sirve para que los peatones transiten. ¿Para qué sirven las aceras y veredas? Una pregunta al cohete, Alex, Esther. ¿Cómo evaluarían ustedes, ¿no es cierto?, que sigue la construcción de aceras? Hay un montón de calles en Arica que no las tienen.
Alex, ¿La ¿qué acera tal? es lo mismo que la vereda, profesor? Sí, es la vereda. Mm, no, no sé, yo no he visto ninguna calle sin vereda. ¿A dónde vives tú? Anda, date una vuelta por allá, por, qué sé yo, por Cerro Chuño, por qué sé yo, por el Cerro La Cruz, ¿no es cierto? Por la última etapa, ¿no es cierto?, de la 11 de septiembre, ¿no es cierto? Qué sé yo, encontrar cerros de calle sin vereda. Ah, sí, no, no sabía. Y entonces, ¿para qué sirve esa cuestión de las veredas? Es para que camine el peatón por un tema de seguridad, ¿o no? Para separar el camino del auto Sí, pues, ¿no es con el de las cierto? personas. Para Mm. que, qué sé yo, para que los autos, si tienen un accidente o algo, ¿no es cierto?, no se vayan encima de los peatones, para que puedan transitar las viejas con taco alto, ¿no es cierto?, qué sé yo, pero para un montón de cosas como sirve, pero ¿sabes qué? Resulta que las veredas además son súper importantes, ¿no es cierto?, para mantener las condiciones sanitarias de las poblaciones. Los suelos de tierra suelta, ¿no es cierto?, qué sé yo, sirven para que se junten garrapatas, ¿no es cierto?, para que hayan vectores infecciosos, para un montón de cosas de ese estilo. Entonces, además aportan muchísimo, ¿no es cierto?, a la condición sanitaria de una población o el lugar del que estemos hablando. Fíjate entonces, ¿no es cierto?, que fíjate la cantidad de beneficios que tienen algunos de los recursos públicos que uno tiene que evaluar y que tiene que decidir si invertir o no. Eh, es muy corriente, ¿no es cierto?, que nosotros nos encontremos con proyectos que tienen impactos en muchas partes, ¿no es cierto?, y eso es lo que llamamos sinergia, ¿ok? En el caso de Arica, ¿no es cierto?, se ha discutido muchísimo, ¿no es cierto?, qué sé yo, que Arica tiene dos o tres cosas entretenidas para mirar, por ejemplo, desde el punto de vista del turismo, pero no hay muchas, son pocas, qué sé yo, un turista en Arica en un par de días recorre todas las cosas, ¿no es cierto?, que puedan ser interesantes para un turista, ¿ok? O sea, fíjate, ¿no es cierto?, que los atractivos turísticos, ¿no es cierto?, no solamente no, funcionan como en redes. Mientras más atractivos turísticas tengan, ¿no es cierto?, eso genera un beneficio social para mucha gente. ¿Te das cuenta? O sea, ahí hay un par de ejemplos al lote, ¿no es cierto?, que sé yo, que son los que se pasaron por la cabeza en este minuto, ¿no es cierto? Eh, pero de hecho, ¿no es cierto?, hay una cierta tendencia a darle coherencia interna, ¿no es cierto?, a la inversión pública, a intentar, ¿no es cierto?, de que la inversión pública tenga cierta validez programática, por llamarlo de alguna manera. Es decir, si tú vas a intervenir, ¿no es cierto?, en un determinado lugar, qué sé yo, trata, ¿no es cierto?, de que lo que esté alrededor, digamos, las inversiones públicas que hayan alrededor, ¿no es cierto?, acompañen a las inversiones porque existe esta sinergia indudable. Hace muchos años, lo que les comentaba en la clase anterior, ¿no es cierto?, hace muchos años, ¿no es cierto?, que las inversiones en salud, ¿no es cierto?, se evalúan en contextos de red. Es decir, ¿no es cierto?, no porque alguien crea que falta un consultorio, ¿no es cierto?, se va a instalar un consultorio, sino que más bien se va a mirar la red asistencial, ¿no es cierto?, si es que es capaz de prestar los servicios de salud, ¿no es cierto?, que correspondan al lugar que se está diciendo. ¿Ok? Eh, de nuevo, ¿no es cierto?, hay sinergias. ¿Ok? Los hospitales básicos, ¿no es cierto?, se supone que son centros de referencia principalmente. ¿Ok? La gente debería ir al médico, ¿no es cierto?, en los consultorios, ¿no es cierto?, que sé yo, en los SFAM, ¿no es cierto?, en los SECOF, ¿no es cierto?, ese tipo de instituciones, ¿no es cierto?, y solo cuando a un médico general le quede como poncho el problema, ¿no es cierto?, entonces lo deriva a un especialista, ¿no es cierto?, que sé yo, a una operación o a lo que sea, ¿no es cierto?, en el hospital. ¿Te das cuenta? Es decir, el hospital por sí mismo, ¿no es cierto?, no aporta tanto como metido dentro de una red integral de salud de referencia. ¿Ok? Eh, eso. De hecho, ¿no es cierto?, yo les diría que en la actualidad, ¿no es cierto?, una de las novedades que hay en los últimos 10 años, ¿no es cierto?, es que los proyectos de inversión deben ir también por exigencia, ¿no es cierto?, de la ley de presupuesto, etcétera, ¿no es cierto?, por las normativas del Sistema Nacional de Inversiones, deben ir acompañados de lo que se conoce como un análisis, ¿no es cierto?, de marco lógico. Es decir, ¿no es cierto?, se tiene que mostrar, ¿no es cierto?, la relación que tiene el proyecto con otro tipo de políticas, ¿no es cierto?, con objetivos de más largo plazo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Este es temazo, muchachos. La coherencia, ¿no es cierto?, de las cosas, ¿no es cierto?, es súper importante. Eso es coherencia en un punto del tiempo a todo esto. También debería haber coherencia, ¿no es cierto?, de ese quiere, y era lo que yo alegaba en esos años, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Desarrollo Social. También tiene que haber coherencia intertemporal. Ustedes son muy chicos para este tema, ¿no es cierto?, pero eh, existe, ¿no es cierto?, el problema de consistencia intertemporal. ¿Ok? Uh, y eso ocurre mucho, ¿no es cierto?, en algunos mercados, además. O sea,
Uno de los problemas conocidos, ¿no es cierto?, en todo el mundo, ¿no es cierto?, son los problemas de especulación por el suelo, por el terreno inmobiliario, por ejemplo. Ahí, ¿no es cierto?, hay mucha gente que le gusta comprar terrenos, por ejemplo, ¿no es cierto?, y sentarse a esperar que suban de precio, punto. Pero con eso, traban el desarrollo urbano, ¿no es cierto?, de un montón de otra gente que pudiera querer construir edificios, casas, etcétera, etcétera. Y hay un montón de gente, ¿no es cierto?, que está dedicada simplemente a esperar que suban de precio y que les compren caro lo que compraron barato. Eso es un hecho conocido. De hecho, en todo Chile, ¿no es cierto?, existen los planes, los planes urbanos. ¿Se llaman así? Plan urbano, eso. Las municipalidades deben, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, desarrollar, ¿no es cierto?, acordar un plan de uso de suelo, ¿no es cierto?, qué sé yo, que les permita decir, mira, en un plazo razonable, ¿no es cierto?, qué sé yo, en tal lugar se va a poder instalar una empresa, en tal lugar se va a construir en altura, en tal lugar está reservado para uso residencial, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está haciendo referencia, esos planos municipales, ¿no es cierto?, está haciendo referencia al problema de consistencia en el tiempo, ¿ok? La sinergia intertemporal. ¿Qué es lo que ocurre en muchas ciudades? Qué sé yo, en las ciudades puede pasar, y de hecho ha pasado en muchas ciudades, en Santiago, eso es. En Santiago se dice que los ricos huyen, andan siempre arrancando. Claro, en Santiago, ¿no es cierto?, una de las cosas que ha ocurrido, ¿no es cierto?, que los barrios acomodados de clase alta, ¿no es cierto?, se han ido moviendo. Hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, por ejemplo, un barrio elegante en Santiago, ¿no es cierto?, era el barrio República, Ejército, ¿no es cierto?, qué sé yo, toda esa zona, ¿no es cierto?, que hoy día, no sé si se ubican en Santiago ustedes, corresponde a las estaciones Unión Latinoamericana del Metro, por ahí, ¿ok? Esos eran los barrios elegantes, ¿ok? Con los años, ¿cierto?, a principios de los 60, digamos, el barrio alto se fue a Ñuñoa. Hacia los años 70, el barrio alto se fue a Providencia. Hoy día el barrio alto va llegando a Locurro, Huechuraba, y no sé, Pirque, se está yendo para todos lados. Los ricos huyen. ¿Qué es lo que ocurre? En los centros urbanos, ¿no es cierto?, en la medida, ¿no es cierto?, que no se van renovando, ¿no es cierto?, aparecen estos especuladores, empieza a decaer, ¿no es cierto?, qué sé yo, la típica, ¿no es cierto?, qué sé yo, a una señora viuda, ¿no es cierto?, que se quedó con un enorme caserón del tiempo en que era rica, ¿no es cierto?, y empezó a arrendarlo como conventillo, ¿no es cierto?, se empezó a perder el barrio, y junto con eso empezó a decaer todo el barrio. ¿Te das cuenta? El resultado, ¿no es cierto?, es que la gente que tiene más recursos, ¿no es cierto?, vende, se compra otra cosa en otro lado, ¿no es cierto?, y van migrando los barrios. Por lo tanto, ¿no es cierto?, si tú quieres ser coherente, ¿no es cierto?, con la planificación urbana, también tienes que mirar la coherencia intertemporal, ¿ok? Y eso es súper importante. Hoy día, yo creo que ustedes ya lo tienen clarito, ¿no es cierto?, cualquiera que haya ido al centro, se da cuenta, ¿no es cierto?, que Arica está sufriendo una transformación urbana súper importante. El centro está en decadencia, ¿no es así? Hoy día el centro está convertido, ¿no es cierto?, en un antro de borrachines, vagos, qué sé yo, está listo para la foto, ¿no es cierto? Lo único que lo salva hoy día el centro, ¿no es cierto?, es que tiene como hartas oficinas, no mucho más que eso. ¿Se dan cuenta? Pero es cuestión de tiempo, ¿no es cierto?, de que esa cuestión pasa a ser algo así como el casco antiguo de las de ciudades latinoamericanas, ¿no es cierto?, que son barrios decadentes simplemente. ¿Ok? Entonces, lo importante de esta historia, muchachos, ¿no es cierto?, es que la metodología, ¿no es cierto?, los desafíos metodológicos que tiene el Ministerio de Desarrollo Social hoy día, ¿no es cierto?, hoy día son este problema de coherencia. Coherencia, intereficiencia, ¿no es cierto?, interproyectos, ¿no es cierto?, y coherencia intertemporal. ¿Okay? Eso ya son temas más avanzados, ¿no es cierto?, qué sé yo, que lo estudian los magísteres, qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, pero vale la pena que ustedes por lo menos lo tengan, qué sé yo, como que se los mencionaron alguna vez, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Hasta aquí? Alex, Estel, ¿alguna inquietud? Si estoy hablando rápido, avísenme. Yo tengo la tendencia que cuando me ponen transparencia en PowerPoint, ¿no es cierto?, tiendo a hablar rápido. Y eso puede no ser muy saludable a veces. ¿Okay? Profesor, Bien. profesor, ¿Sí? dijo ya, coherencia intertemporal, ya. ¿Y cuál es la otra coherencia? Interproyecto, llámala. Esto no tiene nombres. Yo le estoy No, dando un ok, nombre, ok, ¿cierto? Pero es ok, ya, coherencia profesor, interproyectos, es sinergia. ya, profesor, vale. ¿Ok? Bien, la otra herramienta súper importante, ¿no es cierto?, que lo habíamos alcanzado a mencionar en la clase anterior, ¿no es cierto?, son los precios sociales. ¿Ok?
hay precios sociales que hay que corregir. ¿Ok? Ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Habíamos dado un ejemplo en la clase anterior, si mal no recuerdo. Esto es tabaco, muchachos, no crean que su profe anda fumando cohetes o algo por el estilo. Lo que pasa es que como las contrabandistas de ahí de la Máxima Lira ya no están, me quedé sin cigarro. Casi que obligado a comprarme tabaco y cosas que me los hago yo. Ya, fin. Precios sociales. El ejemplo que dimos en la clase anterior ayer, ¿no es cierto? Era referido al mercado del trabajo, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Y ahí como que queda clarito, ¿no es así? Ahí queda clarito, ¿no es cierto?, de cómo se llama, que no es lo mismo que un proyecto contrate a un trabajador y se lo quita a una empresa, ¿no es cierto?, por ejemplo, a que contrate a un trabajador que previamente está desempleado. Desde el punto de vista del costo social, ¿no es cierto?, esa cuestión cambia. No sé si irme con gráficos en esta parte. Hay gráficos, o sea, hay gráficos, ¿no es cierto? Para cada una de estas cosas, ¿no es cierto?, hay una pauta, ¿no es cierto? Hay un análisis, ¿no es cierto?, que está en el texto de Fontaine, de evaluación social de proyecto. Y si me pillan cruzado, ¿no es cierto?, debo tenerlo incluso grabado. Se lo subí ese texto, todo esto, porque yo pensaba subirlo en algún minuto. Chicos, ¿se lo subí el libro? No. ¿De qué, profesor? El texto de evaluación social de proyecto de Ernesto Fontaine. No lo recuerdo. ¿Revisa el internet? Okay. No te preocupes, después lo voy a revisar, pero sirve como referencia. Si no está, ¿no es cierto?, me acuerdo en la próxima clase, ¿no es cierto?, se lo subo, porque creo que lo tengo grabado en alguna parte. Ahí hay análisis gráfico y hay análisis mucho más detallado de esta cosa, ¿no es cierto?, pero que yo creo, ¿no es cierto?, que todavía no está en el nivel, o sea, a ver, no es que no esté en el nivel, ustedes son profesionales y deberían ser capaces de entenderlo, ¿no es cierto?, pero ese análisis, ¿no es cierto?, es un análisis, yo diría, muy extenso, ¿no es cierto?, nos tomaría todo el semestre, ¿no es cierto?, ver esa cuestión, y este es un curso más amplio. Y además, este es un curso online, ¿no es cierto?, y por lo tanto significa que tenemos contenidos más restringidos. Pero además pasa otra cosa. Ese tipo de conocimiento, ¿no es cierto?, no es muy práctico. Es poco probable que ustedes lleguen a dar al Ministerio de Desarrollo Social para formular pautas de evaluación social de proyectos. Ustedes van a ser usuarios, en el general de los casos. Y en ese caso les sirve de poco. Pero sí necesitan entender por qué hay precios sociales, ¿no es cierto? Y vamos a ir explicándolos caso por caso. Y lo vamos a explicar de palabra, ¿no es cierto? Porque, como les digo, el análisis gráfico es largo, ¿no es cierto? Y se hace bastante denso. Vamos a dar algunas ideas gráficas, ¿no es cierto?, para ello. Veamos. La tasa social de descuento se refiere a la tasa de interés. ¿Ok? La tasa social de descuento, ¿no es cierto?, se refiere a la tasa de interés. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay una tasa social de descuento, ¿no es cierto?, y no se usa la tasa de mercado, por ejemplo? Bueno, porque en realidad, ¿no es cierto?, el sector público, ¿no es cierto?, tiene acceso a fuentes de financiamiento, ¿no es cierto?, que son bastante más complejas. O sea, bastante más al alcance de cualquier otra persona. ¿Cuánto vale en el tiempo la plata pública? El Estado se puede endeudar, ¿no es cierto?, que si yo a precios, ¿no es cierto?, que son bastante bajos en relación a lo que puede hacer un particular, una empresa, ¿no es cierto?, o un gobierno regional, o quien sea. Por lo tanto, ¿no es cierto?, estamos obligados a encontrar una tasa de descuento pertinente para el Estado, porque es el Estado el que pone las plata, es el Estado el que pone el financiamiento. ¿Ok? Pero hay otra razón. Ocurre, ¿no es cierto?, que ustedes lo han visto en, qué sé yo, en macroeconomía, me imagino que han visto este tema. Ocurre que los países, ¿no es cierto?, están sujetos a una cuestión que se llama riesgo país. En la medida que un país se va endeudando mucho en relación al PIB, a las exportaciones o lo que sea, ¿no es cierto?, va aumentando el riesgo país. ¿Ok? Y significa, ¿no es cierto?, que la tasa a la que le presta los inversionistas extranjeros al país, ¿no es cierto?, va subiendo en la medida que hay mucho endeudamiento. ¿Está claro? El problema que tiene esa tasa, ¿no es cierto?, el riesgo país, ¿no es cierto?, es que no distingue entre sector público y sector privado. O sea, cuando el gobierno, ¿no es cierto?, se endeuda mucho y empieza a absorber demasiados recursos en función del Producto Interno, lo que sea, ¿no es cierto?, la tasa de interés, ¿no es cierto?, que le cobren a todos los chilenos aumenta. Aquí hay un precio sombra detrás de esto.
¿Ok? Cuando el gobierno invierte, gasta en algo, ¿no es cierto?, tiene que tener en cuenta, ¿no es cierto?, el efecto que puede tener sobre todos los demás negocios. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Se entendió esa cuestión? Hace un par de días atrás, ¿no es cierto?, el ministro de Hacienda decía, mire, estamos en el límite. ¿Ok? Qué sé yo, estamos en el punto, ¿no es cierto?, en que, qué sé yo, en que probablemente este año, ¿no es cierto?, lleguemos a un déficit del orden del 10% del PIB. 10%. Endeudamiento global del 10%. ¿Qué significa eso? Bueno, si tú tienes una tasa, ¿no es cierto?, de interés para el Estado del 10% también, por ejemplo, significa que de ahí para adelante vas a tener que destinar el 1% del PIB a pagar intereses. ¿Se dan cuenta que es importante el tema? Piensen lo que significa eso. La economía chilena ha estado creciendo a menos de un 2%, o alrededor de un 2% en los últimos 5 años. La mitad del crecimiento, ¿no es cierto?, se iría para pagar intereses. Eso es súper importante. ¿Ok? Entonces, la tasa social de descuento, muchachos, ¿no es cierto?, es de hecho un dato que se los entrega el Ministerio de Desarrollo Social. Regularmente no cambia mucho, ¿no es cierto? Este año está en el 6%, ¿no es cierto? Pero recuerdo que hace unos 20 años atrás estaba en el orden del 10, 12, hace unos 10 años atrás estaba en el orden del 8, hoy día está en el 6, ¿no es cierto? Y sospecho que en los próximos años debería volver al 8 o algo por el estilo. ¿Ok? La tasa social de descuento, reitero, es la tasa de interés a la cual ustedes calculan los bancos de los proyectos sociales. ¿Ok? Después, el valor social del tipo de cambio, la divisa, la moneda extranjera. Este valor social del tipo de cambio era más pertinente cuando teníamos regímenes de cambiarios que eran intervenidos. Es decir, por ejemplo, cuando teníamos un tipo de cambio fijo, por ejemplo, hasta principios de los 80, ¿no es cierto? O cuando teníamos flotación sucia, ¿no es cierto?, desde los años 80 hasta el año 99 más o menos. Ahí lo que ocurría, ¿no es cierto?, era que la moneda extranjera, ¿no es cierto?, la cotización de la moneda extranjera, ¿no es cierto?, estaba intervenida de alguna manera por el gobierno y no reflejaba exactamente el costo de la moneda extranjera. ¿Estamos claros? No sé si se entiende esa cosa. Ustedes tienen que haberlo visto en macro abierta ese tema. ¿Y si vieron macro abierta en macro 1? ¿Chanchitos? Nadie. Ya. No, no, profesor, pero sí le entiendo lo que está explicando. ¿Se entiende? Sí, lo de recién. Ya está. Del año 2000 para adelante, ¿no es cierto?, Chile tiene flotación libre. El tipo de cambio, ¿no es cierto?, de mercado no está intervenido por la autoridad. Es lo que es, simplemente. Con todo, el Estado es un actor muy importante. ¿Ok? Entonces, si el Estado gasta mucha plata en importaciones, en una economía con tipo de cambio libre, lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, es que le va a subir de nuevo el precio de la moneda extranjera a todo el mundo. Si ustedes se dan cuenta, lo que estamos diciendo en estos dos puntos son externalidades pecuniarias, directamente. El título general de estas dos cosas, ¿no es cierto?, son las externalidades pecuniarias. ¿Ok? En la tasa de interés y en el tipo de cambio, ¿no es cierto?, hay externalidades pecuniarias. Por esa razón, ¿no es cierto?, también el gobierno, el Sistema Nacional de Inversiones, fija un tipo de cambio de referencia para el gasto en moneda extranjera que puedan involucrar los proyectos. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se acuerdan de las externalidades pecuniarias a todo esto? Alex, Esther. Eso es de micro 1. Y que ustedes le hablaron de externalidades, ¿no es cierto? ¿Saben lo que son las externalidades, no es cierto? Alex, Esther. Alex, diga algo. Sí, profesor. ¿Se acuerda de eso, no es cierto? Y ahí les dijeron que había de todo tipo de externalidades. ¿No es cierto? Había externalidades positivas y negativas, había de producción y consumo, bla, 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 ¿no es cierto? Toda una taxonomía de externalidades, ¿no es cierto? Y entre otras cosas, ¿no es cierto?, le dijeron hay externalidades pecuniarias y tecnológicas. Las tecnológicas no se traspasan a precio, ¿no es cierto?, pero las pecuniarias sí. ¿Ok? En este caso, en estos dos casos, estamos hablando de externalidades pecuniarias que produce el gasto público.
¿ok? Y por eso se ajustan a los precios de mercado, a los precios reales de largo plazo. Después, el valor social de la mano de obra, lo comentamos en la clase anterior. Lo usamos como ejemplo, de hecho, ¿no es cierto? No es lo mismo contratar a un trabajador desempleado que contratar a un trabajador que ya estaba trabajando en otra cosa. ¿No es así? Cuando no hay desempleo, ¿no es cierto? Nosotros podemos usar, ¿no es cierto?, los precios, los salarios de mercado como salarios sociales también. Pero cuando hay desempleo, eso no es así. ¿No es así? ¿Vale la pena explicar un poco más este asunto o no? De hecho, muchachos, esto que empezó como un valor social de la mano de obra muy elemental en los años 80, ¿no es cierto? Hoy día tiene bastantes diferenciaciones. O sea, hoy día, ¿no es cierto?, por ejemplo, se pueden utilizar precios sociales de mano de obra, ¿no es cierto?, distintos por regiones. ¿Por qué? Porque ocurre que con los ciclos económicos, ¿no es cierto?, hay regiones que tienen alto desempleo. Normalmente tienen un desempleo alto, ¿no es cierto?, durante periodos muy largos tienen desempleo alto. El caso de Arica, ¿no es cierto?, ocurrió así hasta el año 96, 97, por ejemplo, en que la tasa de desempleo en Arica era sistemáticamente de 2 dígitos. ¿Ok? Tradicionalmente, ¿no es cierto?, ocurre en la zona del carbón, en Lota, Coronel, que si en esas zonas, ¿no es cierto?, el desempleo es el caballo grande. ¿Ok? Bueno, en esas zonas se pueden usar precios ajustados, ¿no es cierto?, de la mano de obra. En otras zonas no se puede, porque no hay desempleo, más allá del desempleo friccional o normal que puede haber en una economía. Que si tú haces un proyecto social en Santiago, ¿no es cierto?, el precio de la mano de obra va a ser el precio de mercado. Si tú haces un proyecto, el mismo proyecto, pero lo haces en Lota, ¿no es cierto?, puedes utilizar precios más bajos. ¿Ok? De hecho, hoy día, ¿no es cierto?, el valor social de la mano de obra, ¿no es cierto?, además está estructurado en función de los niveles de calificación de los trabajadores. En general, los profesionales tienen una tasa de desempleo muchísimo más baja que la de los trabajadores no calificados. Por lo tanto, también este valor social está calculado para distintos tipos de calificación. Trabajadores no calificados, ¿no es cierto?, tienen un ajuste mayor del costo social de la mano de obra. De hecho, es a ellos a los que les afecta, por ejemplo, algo como el salario mínimo. ¿Ok? Técnicos, profesionales, etcétera, 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 ¿no es cierto?, suelen no ser ajustados por precio social de la mano de obra, porque en general esos tipos, ¿no es cierto?, no están desempleados. ¿Ok? Y si hay desempleo es muy menor. Entre los profesionales y técnicos, ¿no es cierto?, no suele haber mayor desempleo, y por lo tanto este precio social se aplica esencialmente, ¿no es cierto?, a aquellas zonas donde hay desempleo y para niveles de calificación bajo de los trabajadores. ¿Ok? ¿Ya? ¿Estamos claros? Fenómeno. ¿Por qué soy tan buen profe que nunca quedan dudas de nada? Ya. Valor social del combustible. Los combustibles, ¿no es cierto?, creo que lo comentamos en algún minuto, ¿no es cierto?, tienen precios muy distorsionados de mercado. La razón son los impuestos. Y la razón de los impuestos tan altos, ¿no es cierto?, es una buena razón, digamos. ¿Ok? La razón es los impuestos verdes. En Chile, ¿no es cierto?, que si yo, cuando ustedes compran un litro de benzina, ¿no es cierto?, por ejemplo, ¿no es cierto?, más de la mitad del precio, ¿no es cierto?, son impuestos. ¿Ok? Lo habíamos dicho en clases anteriores, ¿no es cierto?, los impuestos no entran en la evaluación social de proyectos, porque ocurre, ¿no es cierto?, que los impuestos son transferencias. ¿Ok? Cuando tú cobras un impuesto, ¿no es cierto?, le quitas plata al consumidor y al productor, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan de los monitos del excedente del consumidor y del productor, ¿no es cierto? Y además, ¿no es cierto?, pero esa plata, ¿no es cierto?, la transfieren ¿cómo se llama?, al gobierno, al Estado. ¿Ok? Es una transferencia. Una parte de los impuestos, ¿no es cierto?, son transferencias. Por supuesto hay que agregar el costo social del producto, ¿no es cierto?, que tampoco entra dentro del precio que uno observa en los mercados. ¿Ok? ¿Se acuerdan de ese mono, no? ¿Hacemos ese monito o no? ¿Sí? Dejémoslo un par de minutos más, ¿no es cierto? Después está el valor social del tiempo de viaje. Muchas veces, ¿no es cierto?, lo hemos comentado, ¿no es cierto?,
el tiempo de viaje, ¿no es cierto? El tiempo es una variable muy compleja de tratar en economía en general, ¿ok? Porque el tiempo, ¿no es cierto?, tiene valor por sí mismo, ¿no es cierto?, pero además es un recurso finito, es bien escaso, ¿ok? Lo malo es que no hay mercados de tiempo. Por lo tanto, no sabemos cuánto vale el tiempo de una persona, ¿no es cierto?, porque, qué sé yo, porque tú construyes un mejor camino, porque pones una escuela más cerca, porque pones un centro de salud más cercano, porque, qué sé yo, porque instalas un área verde más cerca qué sé yo, de las viviendas. En todos esos casos, ¿no es cierto?, interviene el tiempo de viaje, y la valoración que hacen las personas del tiempo de viaje. Recuerden que era parte del precio sombra que habíamos visto en el ejemplo de la electrificación rural y ese tipo de cosas. Esto es un precio sombra, ¿ok? Y hay que estimarlo. Aquí tenemos problemas, que son problemas muy serios, ¿no es cierto? De hecho, de nuevo, tenemos problemas que son políticamente incorrectos, digamos, ¿ok? Ejemplo, el valor social del tiempo de viaje va a depender, por supuesto, ¿no es cierto?, del costo de oportunidad del tiempo de las personas, ¿no es así? Obvio. Bueno, y aquí empezamos con Ataba. ¿Cuánto vale el tiempo, ¿no es cierto?, de que se lleve un trabajador no calificado? Bueno, hoy día vale 300 lucas, ¿no es cierto?, mensuales, ¿no es cierto?, más o menos. Y 300 lucas mensuales, ¿no es cierto?, equivalen, ¿no es cierto?, qué sé yo, a 10 lucas al día, más o menos, ¿no es cierto? ¿Sí? 10 lucas al día, ¿no es cierto? Y si trabajan 8 horas al día, ¿no es cierto? O sea, el trabajador, ¿no es cierto?, vale 1 luca por hora. El trabajador no calificado. ¿Cierto? Sí, pero, qué sé yo, alguien que gana, no sé, supongamos Alexis Sánchez, ¿no es cierto?, que gana 3 millones de dólares al mes. Bueno, ese tipo gana 100.000 dólares por día, ¿no es así? O sea, si el tipo trabaja las mismas 8 horas al día, ¿no es cierto?, gana 12.000 dólares por hora. La hora de ese tipo, ¿no es cierto?, vale 12.000 dólares. Estamos hablando de alrededor de 10 millones de pesos por hora. ¿No es así? Y habíamos dicho que un trabajador no calificado valía 1 luca por hora. Bien, ¿cuál es el problema con eso? Supongamos que nosotros queremos construir un camino que ahorra tiempo. Si nosotros construimos ese camino en una zona pobre, ¿no es cierto?, que conecta a un lugar pobre, ¿no es cierto?, bueno, la mayor parte de la gente, ¿no es cierto?, va a tener un ahorro de costo equivalente a 1 luca por hora. Y si construimos un camino, el mismo camino, para ahorrarle la misma cantidad de tiempo a gente rica, ¿no es cierto?, eso puede costar 10 millones de pesos por hora. Por lo tanto, ahorrarle el tiempo a los más ricos es mucho más rentable socialmente que ahorrarle tiempo a los más pobres. Por lo tanto, los bienes públicos que ahorran tiempo, fíjate lo que dijimos, hospitales, escuelas, ¿no es cierto?, caminos, un montón de cosas más, áreas verdes, etcétera, etcétera, ¿cierto?, son más rentables donde está la gente rica que donde está la gente pobre. Qué fuerte lo que dijimos, ¿no? Esther, Sí, profesor. ¿no es un escándalo lo que estoy diciendo? ¿Ustedes no se escandalizan con lo que estamos diciendo? Deberían, porque son jóvenes. Ñam. A ver, sí, esto es así. Hay un sesgo, ¿no es cierto?, regresivo en la inversión pública, ¿no es cierto?, que es medio inevitable. ¿Ok? Con todo, reitero, este es un precio no observado. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, a modo de estandarización de los proyectos de inversión, se proporciona un valor social, ¿no es cierto?, que va en función, ¿no es cierto?, es un precio político, que va en función, ¿no es cierto?, de los niveles de pobreza, vulnerabilidad, ¿no es cierto?, del tipo de gente, el tipo de tiempo que se utiliza, el tiempo de trabajo, ¿no es cierto?, está claro, ¿no es cierto?, que no vale lo mismo que el tiempo de vacaciones, ¿no es así? O sea, mejorar una ruta que va a la playa no puede valer lo mismo que una ruta que va, qué sé yo, a un centro de trabajo, ¿ok? Todo eso está en los sistemas, ¿no es cierto?, en la sección precios sociales, ¿no es cierto?, del Ministerio de Desarrollo Social, porque se hacen esas diferencias. Reitero, el fundamento de que esto esté aquí, ¿no es cierto?, es porque esto no es observado, no se ve, ¿ok? Y por lo tanto hay que ponerse de acuerdo en cuánto vale, ¿no es cierto?, los ahorros de costo que involucran
en tiempo de las personas los proyectos de inversión pública. ¿Sí? ¿Estamos claros, chanchitos? Vemos con monitos estas dos cosas que están acá. Acá los monitos pueden ayudar. No sé si te pueden ayudar algo, pero hay cosas que tienen sentido que quizás apretarlas un poquito. ¿Vale la pena? Corten el que ustedes. ¿Vemos monito o no vemos nada monito? El silencio lo tomo como que no. Ya, profesor, comunica. ¿Con monito? Bueno, vamos con monito. Dejemos monito. Vamos a compartir pantalla con una pizarra, ¿no es cierto? Ahí está. Lo primero que dijimos, ¿no es cierto?, que era algo que a mí me tinca que se puede llevar a confusión, ¿no es cierto?, tenía que ver con los precios de los combustibles, ¿no es cierto?, que tienen muchos impuestos que habíamos dicho. Bueno, a ver, hagamos un gráfico. Pensemos, ¿no es cierto?, que esto es el mercado de combustible. Entonces, como en todos lados, ¿no es cierto?, va a haber una demanda, que la vamos a poner de otro color. Sale medio mía chica la demanda, pero bueno, ahí está la función de demanda, ¿no es cierto? Y bueno, aquí estará la función de oferta. ¿Ok? ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema, ¿no es cierto?, es que aquí va a haber, este es un mercado que tiene impuestos muy fuertes. ¿No es así? Entonces, ¿no es cierto?, vamos a decir, mira, aquí están los impuestos. ¿Sí? Ese monito me imagino que lo conocen, ¿no es cierto? O sea, no debería ser muy problemático. Quedó una pelotita puesta ahí, pero no importa. Bueno, eso son las cantidades, ¿no es cierto?, que habría, esto es lo que se consumiría sin impuestos, ¿no es cierto? Y esto es lo que se consume con impuestos. ¿Estamos claros? ¿Qué es lo que les decían ustedes en microeconomía? ¿Ok? Les decían, mira, la aplicación de un impuesto, ¿no es cierto?, la forma en que se distribuye este impuesto, ¿no es cierto?, tiene que ver, ¿no es cierto?, con cuánto paga el consumidor y el productor. ¿No es así? Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, respecto de la situación sin impuestos, ¿no es cierto?, aquí hay un área que está clarita. ¿Tendría algún rellenador de áreas? No, no importa. Vamos a dejarlo con esto. No. Está claro que esta área que está acá, ¿no es cierto?, se le trae al productor, ¿no es así? Quizás valga la pena que pongamos algunas cosillas por aquí, ¿no es cierto?, que sean más como indicadores de cosas. Cuando aplicamos impuestos, este va a ser el precio que enfrentan los consumidores. Y este va a ser el precio que enfrentan los productores, las empresas. ¿Ok? La diferencia, evidentemente, ¿no es cierto?, todo esto que está acá, esto es el impuesto. ¿No es así? Bien, sigamos. Decíamos además, ¿no es cierto?, que además, ¿no es cierto?, esta área que está acá, ¿no es cierto?, es lo que le quitamos al excedente del consumidor. La gente puede comprar menos a un precio más alto, ¿no es cierto?, y esto es pérdida del excedente. Y esto es pérdida del excedente del productor. Toda esta área churada en amarillo, ¿no es cierto?, es la recaudación. ¿Ok? Toda esta área que está acá, ¿no es cierto?, que está churada en amarillo, ¿no es cierto?, es la recaudación tributaria. ¿Sí? Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, nosotros le quitamos un pedacito a los consumidores y se lo quitamos y le quitamos este otro pedacito, ¿no es cierto?, a los productores. Se lo pasamos al Estado. Estas son transferencias desde los consumidores y los productores al Estado. Y el Estado gasta en cosas buenas, útiles, ¿no es cierto?, qué sé yo, como pagarle a los parlamentarios, como pagar asesores políticos, ¿no es cierto?, como, qué sé yo, como contratar carabineros, ¿no es cierto?, para comprar, qué sé yo, gases lacrimógenos, esas cosas. Todas esas cosas útiles, ¿no es cierto?, que hace el Estado, ¿no es cierto? Jaja, era un chiste. Deberían haberse reído. Son malos alumnos ustedes. Ya.
Pero recuerden, ¿no es cierto? Es por esto es lo que me quedó la inquietud, ¿no es cierto? Como no están callados, ¿no es cierto? Me queda la duda, ¿no es cierto? Recuerden, ¿no es cierto?, que aquí hay una pérdida social. Esto que está acá, ¿no es cierto?, esto es pérdida neta de la aplicación del impuesto. Esto, ¿no es cierto?, es beneficios que no reciben los productores, ¿no es cierto?, y tampoco reciben los consumidores, pero se pierde excedente de los dos. ¿Ok? Todo esto que está aquí, ¿no es cierto?, ustedes se lo dijeron, esto era el costo social. El costo social de los impuestos. ¿Se acuerdan de eso? Como costo social, también es parte del costo, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, los combustibles. ¿Ok? Cuando yo les decía, mira, oye, a ver, no consideren impuestos, el costo real de los combustibles, ¿no es cierto?, llega hasta aquí nomás. O sea, sorry, del consumo, ¿no es cierto?, es bajo la función de oferta. ¿No es así? El precio de mercado, que en realidad tendría, que equivale al costo de producción de un combustible, ¿no es cierto?, lo da el área bajo la curva de oferta. ¿No es así? Por lo tanto, el costo marginal del combustible está aquí, con impuestos. ¿Estamos claros? Esta área que está acá abajo es costo social real del combustible. Lo demás son impuestos, son transferencias, por lo tanto no se pueden considerar costos. Pero hay un costo social asociado al consumo de combustibles. Eso también es parte del precio de los combustibles, del precio social del combustible. Esta área se puede calcular, ¿no es cierto?, y se le agrega al costo marginal de producción del combustible. ¿Estamos claros? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ese es tema. Bien. Esto respecto de los productos que tienen impuestos. ¿Ok? Reitero, los que quieren repasar este tema, ¿no es cierto?, lo pueden ver en el Fontaine, ¿no es cierto?, que debería estar en la plataforma intranet, ¿no es cierto? Y eso. El otro caso que habíamos quedado pendiente, ¿no es cierto?, era el caso del mercado del trabajo. Mira, en el mercado del trabajo nosotros tenemos algo parecido. Aquí hay una discusión muy fuerte, ¿no es cierto?, porque desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, es bien incomprensible la cuestión del desempleo. ¿Por qué hay desempleo? ¿No es cierto? Eso lo discutimos en Macro 2, ¿no es cierto?, qué sé yo. Es un tema bien peludo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, entender el desempleo. ¿No es así? ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo vieron alguna vez ese tema? No, no puede ser. Bien. El desempleo, ¿no es cierto? ¿Por qué puede haber desempleo? Esa es la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Por qué puede haber desempleo? Alex, Esther, Profesor, algo me acuerdo yo. a ver. Uno que era también era por también una decisión propia, también me recuerdo, de que, digamos, sentía la gente que eran como un poco bajos los sueldos, entonces no optaba por ese tipo de trabajo. Ese sería y no sé, pues buscaba como un emprendimiento propio. Eso es lo que recuerdo. Y también recuerdo una cosa también de que, ¿Estuviste en Macro 2 conmigo? no sé, ¿ah? ¿Estuviste en Macro 2 conmigo? Mm, sí, sí, Ahí va, tuviste esta parte del mercado del trabajo, ahí lo vimos, el tema del mercado del trabajo. claro. Ya. Sí, algo recuerdo. Algo Algo recordáis, recuerdo. ya. Sí, Sí, efectivamente, ¿no es cierto? Es bien raro, ¿no es cierto?, de que una persona, ¿no es cierto?, no aparezca como desempleada. El desempleo, ¿no es cierto?, es la persona que busca pega y no encuentra al precio de mercado. La pregunta es, bueno, ¿y por qué las personas, ¿no es cierto?, no bajan sus pretensiones de sueldo si es que no encuentran pega? A ver, supongamos que yo quiero ganar 10 millones de pesos, ¿cachai? Y voy a las empresas a decir, mire, pretensión de renta 10 palos. No me contratan nunca. Y sigo buscando pega por 10 palos. Y no me canso nunca de buscar pega por 10 millones. Es así de idiota. ¿Te das cuenta? Es el desempleado, ¿no es cierto?, que busca trabajo, ¿no es cierto?, y no encuentra, ¿no es cierto?, el salario que pretende. ¿Te
Pero todavía más incomprensible resulta, ¿no es cierto?, si nosotros suponemos de que en realidad el consumo, los ingresos de las personas son producto de su trabajo. O sea, ¿cómo puede durar tanto el desempleo, ¿no es cierto?, años, ¿no es cierto?, y con la gente con qué come, cómo gasta. Son dos preguntas complicaditas, ¿ok?, que en general no tienen buenas respuestas. ¿Ok? Por cierto, las hay. Y aquí vamos a acudir a un par de esas. O sea, de hecho, hay una discusión macroeconómica, ¿no es cierto?, que lo vimos a propósito de la curva de Phillips, ¿no es cierto? Y decíamos, mira, una respuesta a esto, ¿no es cierto?, es que la función de oferta de trabajo, ¿no es cierto?, tiene un tramo muy largo, lo vamos a hacer de otro color, para que quede claro, un tramo muy largo en que la función de oferta de trabajo es elástica, es infinitamente elástica, y recién, cuando ya hay mucho empleo, ¿no es cierto?, como que la gente se cabrea, ¿no es cierto?, y empiezan a subir, a costar más los salarios. Eso significa, ¿no es cierto?, que si nosotros tenemos unas funciones de demanda por trabajo, ¿no es cierto?, que son, por ejemplo, algo como eso, algo como esto otro, ¿no es cierto?, el empleo no cambia. ¿Se dan cuenta? Es decir, el salario no cambia, ¿no es cierto?, no hay mayores costos de contratación. ¿Ok? Este es el caso del desempleo keynesiano. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Significa, ¿no es cierto?, que hay mucho más gente, ¿no es cierto?, que quiere trabajar que la cantidad de puestos de trabajo que hay. ¿Ok? Borremos esta. Me la equivoqué. Y ahí quedó horrible la curva, pero no importa. Se entiende que eso es una curva más elegante, digamos. Lo que estamos diciendo acá, ¿no es cierto?, que la cantidad de trabajo, ¿no es cierto?, que se ofrece en realidad está limitada hasta aquí nomás, al sueldo de mercado. Otra gente que quisiera trabajar ese mismo sueldo no tiene pega. El equilibrio keynesiano, ¿no es cierto?, no requiere pleno empleo de los recursos, y la única explicación para eso es una función de efecto de trabajo como esta. ¿Ok? Eso significa que podemos tener desempleo involuntario, digamos, gente que quiere trabajar y no encuentra pega. ¿Estamos claros? Este es un caso. Este podría ser uno de los casos. De hecho, este caso se supone que es un poco lo que ocurre cuando hay recesiones. Ahora mismo, ¿no es cierto?, por ejemplo, probablemente hay un montón de gente que quiere trabajar, ¿no es cierto?, y no encuentra pega al salario que sea. ¿Te das cuenta? Y para que se ajuste el mercado del trabajo tiene que pasar bastante rápido. ¿Ok? Ese es un punto. Esta explicación, ¿no es cierto?, como les digo, pero la explicación, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de las recesiones, ese tipo de cosas, es esencialmente una explicación transitoria. O sea, la crisis COVID, ¿no es cierto?, tenemos la pelotera en este instante, ¿no es cierto?, pero va a pasar. En algún minuto va a pasar. ¿Se dan cuenta? No duran mucho rato, digamos, las crisis. La crisis asiática duró, no sé, 6 meses, ¿no es cierto?, pero pasó. La crisis subprime duró 1 año y medio, pero pasó. ¿Ok? La explicación cíclica de una función de oferta de trabajo keynesiana, ¿no es cierto?, es bastante rara. Normalmente el Banco Central mide, ¿no es cierto?, la capacidad ociosa de la economía, que tiene que ver también con esta percepción de que habría una cierta capacidad instalada, ¿no es cierto?, que es mayor que la que efectivamente se ocupa regularmente. Por lo tanto, existe la posibilidad de un desempleo como este. En este caso, ¿no es cierto?, tiene sentido suponer de que puede haber desempleo involuntario. ¿Ok? Pero estos son curvas de mercado. A nivel microeconómico, ¿no es cierto?, dejemos esto por un minuto. ¿Ok? Vamos a borrar esto, ¿no es cierto?, para que no nos confundamos. Esto es básicamente, ¿no es cierto?, una de las explicaciones posibles para la existencia de desempleo. ¿Ok? A nivel microeconómico, ¿no es cierto?, tenemos otro problemita. Pensemos, ¿no es cierto?, que esta cosa que está acá, ¿no es cierto?, es de nuevo nuestro mercado del trabajo, ¿no es cierto? De nuevo tenemos nuestra función de oferta, ¿no es cierto? Ya sabemos lo que es la función de oferta de trabajo, ¿no es cierto? Es el reverso de la demanda por ocio. Eso todos lo saben, ¿no es cierto? Ahí está. La pregunta es cómo ocurre que hay desempleo. ¿Cómo vemos el desempleo en el mercado del trabajo? Desempleo, chanchitos, es cuando nosotros tenemos un equilibrio del mercado del trabajo, ¿no es cierto?,
como este. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, nuestro salario de mercado. Llamémosle... Ahí está el salario de mercado, ¿no es cierto? Y el desempleo, ¿no es cierto?, es la diferencia entre la demanda y la oferta, como siempre, ¿no es cierto? Pero le vamos a poner letritas azules. Azules dije. Aquí está la demanda real por trabajo, ¿no es cierto? Y aquí está la oferta real de trabajo. Ustedes se fijan que hay una brecha, ¿no es cierto? Está claro que aquí hay la cantidad de gente que se contrata al salario de mercado, ¿no es cierto?, es mucho menor, ¿ok? Por lo tanto, el desempleo, ¿no es cierto?, que nosotros observamos, es todo esto que está acá. Es el desempleo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos ocurre aquí? ¿Cómo puede ocurrir, ¿no es cierto?, que tengamos esta curva acá arriba? Bueno, una explicación es la explicación keynesiana que le había dado recién. ¿Ok? Hay un salario, ¿no es cierto?, de mercado, ¿no es cierto?, en el cual hay muchísima más gente que quiere trabajar ese salario, ¿no es cierto?, pero no lo encuentra pega nomás. O sea, pero porque así es la vida nomás. Esa es la explicación keynesiana, que es cíclica, reitero. ¿Ok? Arica se pegó como 10 años o más, ¿no es cierto?, con tasas de desempleo muy altas. Esa explicación es muy poco convincente para lo que uno observa a veces en el mercado del trabajo. Hay otra razón, los salarios mínimos. Pero los salarios mínimos, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, son salarios bastante bajitos. ¿Afectará esto a un profesional de salario mínimo? Recuerden que esto en este caso, ¿no es cierto?, son 300 lucas, estos son 300, vamos a usar la moneda internacional chilena, ¿no es cierto?, la luca. ¿Me explican? 300 lucas el salario mínimo en Chile, ¿no es cierto? ¿A quién afecta un salario mínimo de 300 lucas? A mí no. A los profesores universitarios no hay ninguno que gane 300 lucas. A los profesionales, si ustedes van a un banco, nadie gana menos de 300 lucas. Si ustedes van a una gran empresa, tampoco. ¿A quién afecta esto? Bueno, a la mano de obra no calificada, ¿no es cierto?, a los trabajadores informales y a una serie de otra gente más de ese estilo. ¿Ok? Por tanto, el desempleo se tiende a concentrar en ese tipo de gente. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? De nuevo, esa es la explicación. ¿Cuál es el salario que limpiaría el mercado? ¿Cuál es el salario de equilibrio, ¿no es cierto?, en un caso como este? Supongamos que esta es una región como Coronel, por ejemplo, ¿no es cierto?, y que tenemos un desempleo muy grande, ¿no es cierto?, y nosotros decimos, mira, queremos saber cuál es el precio social de esta cuestión. El precio social, ¿no es cierto?, entonces va a ser aquel que equilibra el mercado del trabajo, es decir, este que está acá. Este tendría que ser algo así como el W social. ¿Estamos chanchos? ¿Se entendió? ¿Sí? Qué bueno que se haya entendido todo de todo. Ya, fin por hoy. Lo que sigue ahora, ¿no es cierto?, es... ¿qué es lo que sigue ahora? Pasamos a otro tema, parece. Aquí. La aplicación de los cursos de capacitación, que es una lata. Como les digo, estas mismas transparencias están sacadas de algunos cursos que dicté yo. Yo he sido profesor de los cursos de evaluación social. De hecho, cuando era estudiante en la Universidad de Chile, era ayudante del posgrado del CIAPEP, ¿no es cierto?, de la Católica, ¿no es cierto?, donde se hacían los magísteres. Y yo era ayudante del magíster siendo estudiante de pregrado. Chúpense esa. Pero bueno, así son los pitutos en las universidades. Oye, a ver, ¿está claro este rollo, muchachos?
En la práctica, en la actualidad, hay muchísimos otros precios sociales que se calculan. ¿Ok? La razón fundamental muchas veces tiene que ver con que hay muchos productos que están vinculados a este tipo de variables. ¿Ok? Por ejemplo, qué sé yo, el valor social de los combustibles. Con el petróleo se hacen muchísimas cosas. Se hacen neumáticos, se hacen lubricantes, se hacen un montón de cosas, todas sujetos a distorsiones parecidas a los combustibles. Entiendo que el Ministerio de Desarrollo Social ha estado elaborando precios sociales para todas esas partidas. ¿Ok? Esto se ha hecho cada vez más detallado, el valor social del tiempo de viaje. ¿Ok? Hace 30 años atrás, ¿no es cierto?, no era más que un precio de referencia, ¿no es cierto? Hoy día está separado por qué sé yo, por proyectos para uso recreacional, para proyectos de trabajo, ¿no es cierto?, qué sé yo, en fin, está separado por un montón de cosas. El valor social del trabajador, ya se los dije, ¿no es cierto?, qué sé yo, está ahora estructurado en función de las competencias de los trabajadores, ¿no es cierto?, y en función de las regiones donde se aplica el precio social. Y así, ¿ok? De todos modos, en las pautas, ¿no es cierto?, en las instrucciones, en el Sistema Nacional de Inversión, está la lista de precios, ¿no es cierto?, y está una guía, ¿no es cierto?, para uso de estos precios sociales. Y eso es súper importante saberlo, ¿no es cierto?, porque si ustedes no saben eso, ¿no es cierto?, ocurre que ustedes van a calcular los precios a precios de mercado, y eso les va a hacer proyectos menos rentables, incluso proyectos con VAR negativo. Muchas veces los proyectos resultan ser rentables socialmente solo porque se usaron precios sociales. ¿Ok? ¿Queda claro ese punto? Es muy importante saber que los proyectos tienen precios sociales distintos muchas veces de los precios de mercado. Bien, dejemos hasta hoy día, hasta este punto la clase. ¿Ok? Sección preguntas. ¿Cómo estamos? ¿Está todo claro? Dejamos de grabar.